Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina. Pues aquí estamos estrenando el 21 de abril del año 2025, celebrando pues ya que ha terminado la vacación y que ya regresamos pues a donde nos gusta estar, que es trabajando, todos los que estamos aquí, trabajando. Bueno, hay varias comunidades autónomas, ya les he contado que están de fiesta todavía hoy, pero vamos, que mañana todo el mundo ya... Bueno, todo sigue donde lo dejamos antes de la Semana Santa. Gobierno sin mayoría parlamentaria que lo asista, compromisos europeos de obligado cumplimiento y encuestas con intención de voto que refutan al cocinero jefe del CIS, que sigue siendo a perpetuidad José Félix Tezanos. Hay dos sondeos hoy que publican los diarios. El de La Razón, que dice que los dos grandes partidos se refuerzan y que quienes sufren en este momento son Sumar y Vox. El título dice: Trump alivia al PSOE y al PP. En números, Feijóo estaría ahora mismo en 147 escaños, Pedro Sánchez en 119. Vox se resiente, es verdad, pero sus 41 diputados siguen siendo más de los que tiene ahora, o sea, más de lo que obtuvo en las elecciones del año 23. Y Sumar pues sigue sin tirar, 9 diputados en el mejor de los casos. Editorial de La Razón: Yolanda Díaz lleva su partido al despeñadero y el único que se beneficia es el PSOE, Pablo, el PSOE, que no Podemos. Segundo sondeo en El Mundo. Aquí Vox queda en 38 diputados y el PP roza los 150. Interpretación que hace el periódico: que la afinidad a Donald Trump le pasa factura a los de Santiago Abascal. Sumar en esta encuesta mejora. Podría tener hasta 11 escaños, que parece poca cosa, pero en efecto lo es. 11 diputados. Acompaña a la encuesta un análisis que firma Roberto Benito, que dice que las fortalezas del PP hoy son su 34% de voto, muy superior al de casi todos los partidos en la Unión Europea, que está captando voto del PSOE y que tiene mayor proporción de voto de las mujeres, más proporción de voto que el PSOE, voto femenino. ¿Debilidades que le encuentra al PP? Pues que del 34% no consigue pasar, que pincha en el voto joven y que son más los votantes del PP que se van a Vox que aquellos que hacen el camino contrario o inverso, los de Vox que se pasan al Partido Popular. Otro dato interesante, está en la portada de La Vanguardia y no es muy alentador para el gobierno. En el ranking europeo tenemos la peor marca en sobrecualificación laboral. Entiéndase que 1 de cada 3 españoles desempeña un trabajo que es inferior a la formación que ha recibido porque no ha encontrado uno acorde a su cualificación. Declara, por ejemplo, Ariadna, ciudadana común y corriente. Dice: soy licenciada y sirvo helados para ganarme la vida. Estamos en la peor posición del ranking europeo. Noticias del gobierno. Informa el diario El País de que está temeroso el Ejecutivo. Está temeroso porque ve que Podemos no está por apoyarle los presupuestos. Aclaro que no se refiere a los presupuestos de este año 2025, sino a los del año 2026 de oca en oca y hasta el final de la legislatura. Declara un dirigente socialista anónimo: Podemos se ha echado al monte. Y como si se corrigiera él mismo, añade: se ha echado al monte definitivamente. Igual porque en el monte estuvo un poco siempre. En El Español cuentan que Podemos calcula que Pedro Sánchez convocará elecciones el año que viene en coincidencia con las elecciones andaluzas y que por eso aceleraron la proclamación de Irene Montero como candidata a la presidencia. Tendrá que presentarse unas primarias y yo creo que ganará. Es verdad. Primero ganará las primarias a las que tendrá que presentarse, como dice Pablo Iglesias. No vaya a parecer que en Podemos se designan candidatas a dedo. Dios y Pablo nos libren de semejante cosa. Cuenta también El Español que el gobierno tiene prometido en Bruselas que sacará adelante diversas leyes para las que en realidad no tiene apoyo parlamentario y que eso, el hecho de que no salieran adelante, no se aprobaran esas leyes, podría privarnos de más de 100.000 millones de euros de fondos europeos. Y que Moncloa se vuelca ahora en defender que el rescate de Europa fue inmaculado, porque ve que ese es el escándalo que más daño podría causarle al gobierno. Lo de Europa, dice, para el gobierno es fundamental, dice la crónica, para el gobierno es fundamental que no haya conexión entre el caso Ábalos y la causa judicial de Begoña Gómez, que ya hemos recordado antes que empezó precisamente por Europa. En La Razón dicen que un año después de su amago de espantada, Pedro Sánchez está dispuesto a ir con todo para no irse, se entiende. Declara un dirigente de su confianza, también anónimo, dice: está tocado en lo personal.
Le duele lo de su mujer, no la ausencia de presupuestos generales del Estado. A vueltas con las causas judiciales, este título en El Confidencial dice: un asesor de Bolaños aspira a presidir el tribunal clave en el caso de Begoña. Contexto: la Audiencia Provincial de Madrid está a la espera de presidente. Lo tiene que elegir o designar el Consejo General del Poder Judicial. Aspirante: Ignacio José Fernández Soto, magistrado que forma parte, dice la información, del grupo de trabajo sobre la ley de enjuiciamiento criminal y que es cercano al gobierno. Dice la crónica que hay otro aspirante que tuvo un cargo con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Entre los proyectos pendientes del Ministerio de Justicia, se lo recuerdo, está la llamada Ley Begoña, que incluye impedir que los partidos políticos puedan ejercer la acusación popular. Bueno, mientras la reforma llega o no llega, el PSOE sigue personado en una lista muy nutrida de causas judiciales como acusación popular. Informa el diario El País de varias de ellas hoy relacionadas con el comisario Villarejo. Y la noticia es esta: el PSOE pide la imputación de Dolores de Cospedal por la guerra sucia en Interior. Y pide también que se le reclamen al PP sus estatutos para ver a quién más habría que imputar. Esta debe de ser la desjudicialización de la política que el PSOE abrazó cuando la prioridad era neutralizar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso. Más cosas del gobierno. Apertura del diario El País esta mañana. Dice: el Ejecutivo acelera para cumplir el objetivo de gasto militar. Que seguimos también con esta historia que está ahí pendiente, ¿no? Lo del gasto militar. El Ministerio de Defensa, que no solo existe, sino que tiene ministra propia, bastante desaparecida del debate público sobre el rearme. Todo esto no lo dice El País, esto lo digo yo, ¿eh? Defensa, dice El País, ultima una batería de programas de armamento que incluyen vehículos de combate de nueva generación. Ya lo dice Pachi López. Que no estamos hablando de tanques todo el día. No, todo el día no, pero hoy en concreto sí, Pachi. Hoy sí, la inversión en defensa también pasa por comprar tanques. O vehículos de combate, si se prefiere decir en esos términos. ¿Qué más? La Vanguardia nos presenta hoy a Kristún Frostadóttir, no confundir con Katrín Gunnadóttir. La primera, como usted sabe, es la primera ministra de Islandia y la segunda es la ministra de Exteriores de Islandia. Y las dos coinciden en que, tal como se ha puesto el mundo, a Islandia le conviene arrimarse a la Unión Europea. O sea, el gobierno actual de Islandia, que a diferencia de los anteriores, dice la crónica, no es aislacionista, el gobierno actual es europeísta y a lo que aspira es a que Islandia se convierta en el 28º país de la Unión Europea, ese puesto que dejó vacante el Reino Unido. Antes éramos 28, acuérdense. Y algún nombre propio más de este día. Publica El Mundo un reportaje bien bonito sobre la radio en la escuela. Jesús Ángel Pindado es un maestro que ha escrito un libro sobre la radio escolar y que dice que se ha puesto de moda porque fomenta el trabajo en equipo y las relaciones sociales. Aquí lo demostramos, aquí lo comprobamos cada miércoles con los expertos bajitos de las radios escolares, ¿eh? Y además no hay que olvidar que la radio escolar es cantera de tertulianos renovados. Y eso también es muy importante para programas como este que hacen tertulia. Dice el profesor Pindado que con lo que cuesta un iPad se puede poner en marcha un estudio de radio en la escuela. Y aparece en la foto del estudio del Colegio Luis Vives de Parla. Y ahí están los locutores Vicky, Carlota, Iván, Emanuel y Nacho haciendo un programa. Aunque el primer asunto audiovisual del que se ocupa hoy el diario El Mundo es la conversión de Televisión Española en la tele de Sálvame, en Sálvame TV, diríamos, o la emulación de Telecinco, de la Telecinco de antes, pero en la televisión pública de ahora, dice la crónica. Más que la televisión de todos, es la transformación en una televisión privada encubierta. De la corporación como tal solo quedan los informativos, cuyo tiempo ha sido recortado. El resto son programas comprados a productoras privadas y con apariencia de humor y de entretenimiento, pero para colocar el mensaje político del gobierno de Pedro Sánchez. El servicio público pues era el Sálvame del pueblo. Y un nombre propio más, Julio Medem, cineasta, escribe una carta de aludido hoy al diario El País y explica que es la primera vez que responde a un crítico de cine, en concreto a Javier Ocaña, y que no lo hace para valorar su juicio cinematográfico, sino para dolerse del tono hiriente que usa hacia su persona cuando dice que no es ni sombra de lo que fue y cuando sostiene que su próximo proyecto está en vía muerta porque nadie quiere esa nueva película, que va sobre Picasso, me parece. Dice Medem que en realidad la película se va a estrenar el año que viene y que sobre su sombra, pues escribe Medem, dice: tengo derecho a crear nuevas películas que quieran alejarse de aquellas que ya hice y cuya sombra es incluso excesiva para quien yo soy ahora. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.